Bienvenidos a una nueva edición de Arrojarán demonios en mi nombre. Estos días anteriores hemos estado considerando algo que en todo lo que se refiere a la pastoral de la liberación, a las oraciones de liberación, es capital siempre, que Dios es nuestro protagonista, que no hay que darle protagonismo a los demonios, que ellos tratan de suplantar a Dios y convertirse con sus faenas en el centro de nuestras vidas, y es lo que jamás hay que permitir. Cuanto más ataque hay, más alabanza debemos tener nosotros a Dios como estrategia básica para vencerlos. Y contábamos en qué circunstancias ellos se manifiestan: cuando ven que no tienen enemigos, cuando la gente está indefensa y cuando se esconden al ver que hay esa presencia cristiana que puede derrotarles y hacerles quedar fatal. Por tanto, pues es algo que conviene que recuperar en la Iglesia, es decir, la conciencia de que tenemos las armas que nos ha dado el Señor para vencer a los demonios y asistir a los atribulados por sus afecciones preternaturales, ¿no? Y esto es algo que sería muy básico recuperar en la Iglesia si se pretende de verdad hacer una nueva evangelización que recupere el estilo evangélico, el estilo de Jesucristo y de los apóstoles. Otra cosa es inventarse, pues eso, ¿no? Un coaching, ¿no? O sea, inventarse historias voluntaristas, pelagianas, humanas, de querer hacer una iglesia basada en esfuerzos humanos, como han hecho todas esas 200 variantes, ¿no?, del protestantismo que existen ahora, y que en el fondo, el problema de fondo que tienen es que se olvidan de que aquí la iglesia tiene que ser apostólica, es decir, transmitir, recibir y transmitir lo que enseñaron los apóstoles, porque ellos son apóstoles enviados y no inventores de nada, no son iluminados de nada. Si en algo se caracterizaron los apóstoles es en presentarse siempre como meros testigos de algo que habían visto. Digo, por tanto, que la Iglesia tiene que recuperar este aspecto pastoral de la sanación, de la liberación, y ya pues de integrarlo en la formación seminarística. Ese no tendría sentido que sigan ordenándose pues ministros en la Iglesia, y mucho menos obispos, ¿no? El obispo es el principal exorcista de la diócesis, es el que tiene la responsabilidad en esta materia, aunque puede, como señala el Código de Derecho Canónico, contar con aquellos sacerdotes que él determine para ejercer la pastoral de los exorcismos. Pero, en mi opinión, no debería consagrarse jamás un obispo que no tenga un mínimo de experiencia pastoral, y desde luego que no haya participado al menos en algunos exorcismos, ¿no? Porque de otro modo, ¿cómo se va a recuperar ese estilo evangelizador, carismático, que aparece en los evangelios, en los hechos de los apóstoles? Como decía hace unos días un obispo francés, que ha estado aquí en España, pues recordando estos aspectos de que la evangelización fue carismática, y que no se está refiriendo a la renovación carismática, que es una modalidad concreta de ese estilo carismático, sino que la evangelización es en el Espíritu Santo y en los carismas, y todo lo que sea no apoyarse en la sanación, en la liberación, que han sido siempre en la Iglesia desde el principio el certificado de credibilidad del reino que Jesucristo y sus discípulos iban anunciando. Pues digo que esto es básico, ¿no? Y que no puede haber ministros ni obispos que desconozcan esta cuestión. En esto, como muchas otras cosas, es un ejemplo Francisco, porque, como pone de relieve, ¿verdad?, el que los obispos de Estados Unidos han publicado en el mes de junio en inglés un libro que se titula Catequesis de Francisco sobre los demonios. ¿Por qué? Porque es un tema con el que él está familiarizado. Ya he contado que yo atendí una paciente de paisana de él,
Pues fue él el que la diagnosticó, fue a hablar con él, estuvo hablando y dijo: usted vaya a Mancuso, al exorcista de Río de la Plata, porque usted necesita exorcismo, ¿no? Y luego, pues ella, por motivos profesionales, tuvo que trasladarse a Madrid y la estuve atendiendo un tiempo. Pues eso, es decir, el Papa, esto para él es normal, cuando lo hemos visto todos en YouTube, pues como imponiendo manos a enfermos, uno de ellos saltó porque estaba poseído y él ni se inmutó, él sometió a los demonios con su imposición de manos, porque es el poder sacerdotal que tenemos todos los ministros ordenados, los diáconos, los presbíteros y los obispos, que son los que tienen la plenitud del sacerdocio. Una pregunta que conviene hacerse es: ¿por qué cuando los demonios que se esconden en ambientes cristianos, en que ellos saben que puede haber gente que los expulse, pues por qué cuando son descubiertos lo que hacen es intimidar? Para esto hay que entender que estos procesos atraviesan 3 fases, 3 momentos, y eso hay que no perderlo de vista porque va a ser muy útil a la hora de actuar y a la hora de no desconcertarse. El primer momento es la ocultación. Como he dicho, ellos se esconden, perturban la vida sin dar la cara. Y la gente no sabe de dónde le vienen los palos. Piensa que es un desgraciado, que ha tenido muy mala suerte en su vida, que todo le sale mal, pero no sabe de dónde vienen los ataques. En un segundo paso, cuando en un ambiente sobrenatural no pueden esconderse más y son desenmascarados, pues el siguiente paso de los demonios es intimidar. Tratar de impedir a toda costa que la persona acuda a la oración, vuelva a ese tipo de oraciones, rece unas determinadas oraciones que les hagan perder poder sobre el afectado. Y una tercera fase es la fase de sometimiento. Respecto de lo primero, de la ocultación, no es nada fácil desenmascarar a los espíritus inmundos, pues son muy fuertes y son ángeles, caídos, pero ángeles, y capaces de resistir durante cierto tiempo el sufrimiento que les ocasionan esas oraciones que se realizan para discernir, para desenmascararlos, ¿no? Una oración de discernimiento es una oración de liberación en la que se van tocando distintas teclas, distintos recursos exorcísticos que ha empleado la Iglesia en su historia, en las diversas iglesias, pues de ritos muy distintos. Se aprovecha esa experiencia, se van pulsando teclas hasta que o bien saltan, si es que hay, o bien pues uno piensa que no parece que existan. Pero en muchas ocasiones hay signos, hay síntomas de que puede haber algo, pero no acaban de manifestarse, sobre todo cuando está el demonio mudo, cuya especialidad es precisamente esa, es esconder a los demás. Yo recuerdo en una ocasión, hablando con un señor obispo, me dijo que no hacía falta que personas con carismas, palabra de conocimiento, de personas con discernimiento de espíritus, que me ayudaran en el ministerio exorcístico, porque con que vieran su cruz pectoral ya saltarían los demonios, ¿no? Y pues le hice notar a este señor obispo pues que no tenía ni idea, con todo el respeto, de lo que estaba hablando, y le puse el ejemplo de una paciente que tuve que pues yo notaba que ella percibía ciertas cosas que solo perciben las personas poseídas, ciertos olores, tenía una sensibilidad diabólica que solo el que tiene al demonio en su cuerpo pues puede tener esa percepción. Yo no percibía esas cosas y ella sí. Y entonces, aunque no daban la cara, aunque no había manera de que se manifestaran, seguí rezándole todas las semanas. No un exorcismo porque todavía no se habían manifestado, pero sí una oración de liberación fuerte, hasta que un día, estando, era el mes de agosto, no se me olvidará, yo creo que era el día de la Virgen de las Nieves, pues el Señor me puso en el corazón: pregunta. Y entonces le dije: en el nombre de Jesús, dime quién eres.
y empezó a chillar un demonio, una cosa terrible, que bueno, pues le pregunté el nombre, le mandé que se fuera y se fue. Pero es que surge un segundo, y así hasta 7. Y después de haber salido estos 7, que organizaron un alboroto tremendo, quedaba uno, el más fuerte de todos, que era el demonio mudo. Y fue el que se marchó dando los más fuertes chillidos, paradójicamente, ¿no? Pero claro, cuando fue ya vencido después de un año de oraciones. O sea que digo eso porque hay exorcistas que llega una persona que pues le hacen una oración y dicen, tú no tienes nada. Bueno, hay que ser muy prudentes antes de afirmar tal cosa, antes de decir tú no tienes nada y de descartar que esa persona pueda estar afectada. Hay que mirar muchas cosas, hay que fijarse en muchos factores, porque pueden esconderse y hay que ir tocando varias teclas. O sea, todo lo que sea simplificar en el ámbito del espíritu, que claro, los espíritus, como son irrepetibles, son variadísimos. No se repiten porque no necesitan repetirse porque son inmortales. Entonces, son variadísimos. Y entonces ahí en esos temas no se puede funcionar con 4 clichés, sino que hay que ser súper prudentes, súper humildes, saber que estamos en un terreno que desconocemos y en el que hay que ir con pies de plomo antes de soltar la cosa de que tú no tienes nada. Si la persona está mal, se siente mal, algo habrá. Aunque habrá que discernir si es una posesión, una obsesión diabólica o una opresión diabólica, una vejación o lo que sea. Seguiremos con esto la semana que viene, si Dios quiere.